Bienvenidos a Metamorfosis Forzada, otra vez con nuestras entrevistas, cosa que nos encanta. Y hoy tenemos una invitada especialísima, pero antes voy a aprovechar y me disculpa nuestra invitada de saludar a mi querido Bon Dante, a quien he extrañado toda la semana. ¿Cómo has estado, cariño? Ich grüße dich auch. Gute. Alles Gute, alles Gute. Me encanta el color de tu abrigo esta tarde. Gracias, está a la orden, cuando quieras te lo presto. Mira, nuestra invitada, y aprovecho para presentarlos, es nada más y nada menos que la presidenta del Club de Fans de Metamorfosis Forzada, Inmaculada Olivo Salcedo. Sí, esa soy yo. Los Bienvenida, presento. Inmaculada. Ay, gracias. Me siento muy honrada por esta invitación, que no sé de lo que vamos a hablar, pero aquí estoy. No te preocupes, nosotros conversamos, eso fluye, eso Okay. fluye. Y los honrados somos nosotros al tener literalmente, la presidenta del Club de Fans de Metamorfosis Forzada. Que nos acompaña Así desde el es. programa 1 en las 3 temporadas. Y cuando no aparecemos, dice, ¿dónde están? ¿Dónde andan? Me hacen falta. ¿Qué pasó? Mira, ahorita antes de que empezáramos a grabar nos estabas echando un cuento muy bueno y vamos a empezar por ahí. Pero voy a hacer una introducción. Ima está con nosotros porque ella tiene una característica que nos parece maravillosa. Y es que a pesar de que ha vivido en 2 países que no son el suyo de nacimiento, ha sido o se ha mantenido en el tiempo más venezolana que una arepa con queso rallado y mantequilla. Entonces, queríamos que nos contara su experiencia de vida para saber cómo hizo para vivir en 2 culturas diferentes, aprender un nuevo idioma, reinventarse después de que ya se reinventó una vez y adicionalmente seguir siendo tan venezolana como para preparar comida típica, bailar joropo en cuanto evento la invitan y además vestida para la ocasión y participar en una serie de eventos en apoyo a los venezolanos que estamos en crisis desde tiempos inmemorables. Pero el primer cuento que quiero que me eche, porque me parece muy simpático, Ima, es eso de que te pusieron el apellido de nombre en el pasaporte americano. Así es, porque yo me llamo Inmaculado Olivo Gaice. Y entonces cuando yo llegué al departamento de motores y vehículos para sacar mi licencia o mi identificación, llené mal la forma, esa es la verdad. Y entonces cuando yo le expliqué a la señorita que yo me llamaba Inmaculado Olivo de Salcedo, resulta que en los Estados Unidos ese D no existe. Ese D no existe. Entonces ella lo escribió así. Yo dije, bueno, no importa. Cuando fui a hacer cuando saqué el pasaporte, tuve la nacionalidad estadounidense, expliqué lo mismo, pero no me lo aceptaron. Entonces me quedó el Olivo como segundo nombre. Entonces me llamo Inmaculada Olivo y Salcedo es mi apellido, que si alguna persona lo ve va a pensar, oh, ese es su apellido de toda la vida, el apellido paterno o materno, pero no, es el apellido de mi esposo. Ese esposo, por cierto, forma parte de tu primer proceso migratorio. Tú saliste de Venezuela, muchachita. ¿Para dónde te fuiste? ¿Y por qué? Ok, bueno, yo estudiaba en la Universidad Central de Carabobo, con la sede en La Morita. Entonces, por aquellos años se hacía el semestre una vez por año. Nunca voy a terminar una carrera allí, ¿verdad? Entonces había como un grupo de muchachos que estábamos fastidiados en eso y algunos padres y varios padres con esa preocupación, y uno de ellos vino aquí a Ciudad de México y le gustó mucho el sistema educativo. Para esto yo tenía ciertas calificaciones y entonces pude aplicar para la beca de Gran Mariscal de Ayacucho, aunque al principio fueron mis padres los que pagaron, vamos a decir, mi carrera. Eventualmente me llegó la beca. Entonces nos vinimos para acá en ese primer vuelo como 7 carajitos viviendo allí en un apartamento en Ciudad de México.
lo cual fue una experiencia única, a pesar de que todos éramos muy distintos, y que teníamos que adaptarnos a esta nueva sociedad, a la comida y a muchas otras cosas. Para mí lo de la comida fue lo más espectacular, porque donde yo llegaba yo siempre preguntaba, oiga, ¿y esto pica? Y me decían, poquito. Y yo decía, bueno, es poquito, yo me lo puedo comer. No era poquito, era muchísimo para mí. Todavía lo es, pero ahora sí, cuando me dicen poquito, entiendo qué es el grado de poquito y ya sí lo puedo tolerar. Entonces, estudié en la universidad, estudié primero en la UNAM por el plan. Aquí en México hay dos planes educativos, que es el plan de la Universidad Nacional Autónoma de México y luego está el plan de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo comencé con la de la UNAM, pero debido a lo de las becas, el sistema que Venezuela podía aceptar era el de el CEP, de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, estudié Administración de Empresas en la Universidad del Valle de México. Y me gradué allí. Y entre otras cosas, además de amar, de conocer y amar la cultura mexicana, conocí a mi esposo y nos fuimos para Venezuela. ¿Volviste a Venezuela después de que terminaste la carrera? Después que terminé la carrera. Cuando llegamos a Venezuela, Venezuela es un país lindo, con su gente tan alegre, pero ya estaba empezando el declive. Y a pesar de todo, a mi esposo le encantó Venezuela. Él amaba Venezuela. Y un día cuando íbamos a Choroní, lo recuerdo perfectamente, nos paramos en la cumbre. ¿Ustedes recuerdan el camino de Choroní? Que te paras allí en la cumbre y él se paró y vio esa cumbre así con ese poquito así de neblina. Y así abajo que se ve Maracay tan bello, y así por la parte de atrás esas cascadas. Dijo, wow, yo creo que me quiero quedar aquí. Y yo, fascinada, yo, yes, sí, qué bueno que se quiere quedar aquí. Me quiero quedar aquí. Y íbamos a Choroní, estoy hablando del camino hacia Choroní, y fue muy lindo, estuvimos allá, nació nuestra hija. Desafortunadamente llegó el Carcazo y entonces el negocio que estábamos formando se vino abajo. Entonces decidimos irnos a los Estados Unidos. Desde ese primer momento, porque fue como un vistazo al futuro que dijimos, bueno, vamos a estar aquí empezando, y cuando vamos... fue muy triste ver cómo se perdieron las cosas, ¿no? Porque ahí en el Carcazo, como ustedes recuerdan, hubo una sublevación y no solamente hubo protestas, también hubo saqueos. Y entonces en esos saqueos, pues la pequeña empresa salió saqueada y fue muy triste ver eso. Nos fuimos a los Estados Unidos, mi esposo se fue primero, el negro, y luego nos fuimos, mi hija y yo. Ya había nacido mi hija Frida Elena. Y nada, a muchas personas les toca irse a muy jóvenes. También había un programa de la fundación en que se iban a los Estados Unidos muy jóvenes y bueno, y pudieron labrarse un mejor futuro más fácil cuando llegaron. A otras personas nos tocó llegar y montarnos en el burro y arriarlo. Como a la mayoría de los que hemos tenido que salir por otras razones años después. Por otras razones, pero en ese momento eso fue lo que nos tocó. Mi esposo trabajó muchísimo, tenía 3 trabajos, luego yo tuve a mi hijo Gabriel, ya tuvimos los 2 y comenzamos a adaptarnos
a la cultura americana, que entre otras cosas, me encanta, me fascina la practicidad, aunque fue un poco difícil aprender el idioma porque yo hubiese querido aprenderlo más rápidamente. A mí me hubiese encantado llegar e irme a la universidad porque eso era lo mío, esa es mi área de donde yo me siento cómoda, de ir a la universidad, estudiar, hacer una carrera y todo esto. No, ahora me tocaba ser mamá, trabajar y de repente estudiar. Entonces, eso fue lo que ocurrió por ese tiempo. Sin embargo, fuimos favorecidos en el sentido de que siempre tuvimos un trabajo, a pesar de que en algunos momentos tú ves que tú tienes el trabajo y que tú vas muy bien y todo eso, y algo ocurre, hicieron una compañía y te tienes que adaptar nuevamente a una nueva tarea. Entonces, tú te das cuenta que tienes esa resiliencia sin pensarlo mucho. Tú no lo piensas, sencillamente la vida te lo pone allí y tú tienes que actuar y tienes que hacerlo y tienes que hacerlo de la mejor manera, ¿no? Porque tienes responsabilidades que cumplir. Entonces, ahora, pero perdón, tú hiciste tu vida en Estados Unidos, pero llegas a este momento en el que decides volver a cambiar. Y si yo mal no recuerdo, nos habías comentado una vez que uno de tus sueños, hace años atrás por supuesto, era que cuando llegara el momento de dejar de trabajar, te irías a vivir finalmente para Choroní, es decir, volverías a Venezuela. Pero las cosas cambiaron, ¿no? Definitivamente. Porque, entre otras cosas, pues a mi esposo le encantó, ya eso era pan comido, ¿verdad? No tenía que yo andar lidiando con eso. Sin embargo, cuando vimos que la situación política y económicamente estaba cambiando en Venezuela, como que decíamos, ay, ya está, como que se está llegando el tiempo, pero como que Venezuela no es la mejor opción. Tengo amores muy queridos allá, sin embargo, siempre teníamos eso. Y muchos años después, y quiero atraer a colación de nuevo ese comentario que mi esposo dijo, wow, a mí me encantaría quedarme aquí. Un día vinimos de vacaciones aquí a México y vi esa agua transparente con la mar así toda tibiecita que te puedes meter a cualquier hora y no sientes frío. Me encontré diciéndome lo mismo. Wow, yo creo que yo podría vivir aquí. Y así encontraron un nuevo hogar. Sí, entonces, pero en ese momento sentí nostalgia porque me acordé de esa primera promesa o de esa primera idea. Yo dije, wow, no es Venezuela. Pero dije, bueno, no importa, está bien. Igual Venezuela se acomoda y podemos irnos en el futuro. Pero igual estamos aquí y estamos cerca de los Estados Unidos, los muchachos nos pueden venir a visitar, mi familia en los Estados Unidos me puede venir a visitar y aquí estamos. Tenemos 4 meses que llegamos, estoy fascinada, todavía pienso, oh, sí, me puedo quedar aquí. Y es muy hermoso de que yo pueda ir a un lugar y entonces te vienen esas reminiscencias. Por ejemplo, el otro día fui a la botánica y vi unas piedras grandísimas y me acordé de la trilla. Me acordé de la trilla y yo, ay, wow, la trilla, qué hermoso, ¿no? Para los que conocen Maracay, bueno, la trilla es un conjunto, es un río que tiene piscinas naturales y están divididas por rocas enormes, enormes. Y yo me acuerdo que mi papá nos llevaba y pasábamos ahí todo el día. Y él llegaba y hacía una parrilla y nosotros ahí, mi hermano y yo, y alguna vez llegaba y iba alguna familia y estábamos allí. Pero fue agridulce ese momento en que yo llegué y dije, sí, aquí me puedo quedar. Agrio por la reminiscencia de que mi deseo o nuestro deseo originalmente era irnos a Choroní,
y dulce porque encontramos un lugar donde nos han acogido amorosamente y hay lugares preciosos, preciosos donde podemos hacer nuestra vida tranquilos y es bello, es bello. Qué bueno, qué bueno. Más de picante, sin embargo todavía se me olvida comprarle los chiles al negro. Muy mal hecho. Mira, Sí. tú hablaste del génesis de lo que vive Venezuela hoy, que fue el Caracazo, ¿no? Sí. ¿Qué significa para ti, tantos años después, que sea precisamente por una dictadura, por una narcodictadura, que tú no puedas ir libremente a tu país? Porque entiendo además que los ciudadanos americanos que son venezolanos de nacimiento, pero que no tienen pasaporte o que tienen problemas con sus pasaportes, también tienen enormes dificultades cuando, por ejemplo, quieren ir a ver a la familia. Bueno, para mí es terrible, particularmente porque la familia siempre necesita algo. Y tengamos la posibilidad económica o no, siempre es más lindo pensar en ir a verlos y apapacharlos, ¿verdad? Pero desafortunadamente, como mencionaste, con este régimen no se puede. ¿Por qué? Porque si vamos, aunque yo tenga mi pasaporte, aunque yo tenga mi cédula, yo de todas maneras tengo que ir a presentarme antes de salir de Venezuela. Yo tengo que pasar por el SAIME a que me den un permiso, que quién sabe cuánto tiempo se va a tardar. Y las estadías para nosotros cuestan dinero. Porque cuando nosotros vivimos, donde tú vivas, en Madrid, en Estados Unidos, en México, en Alemania, cuesta dinero. Tú vas con un presupuesto, tú vas con tus días contados, tú no puedes ir allá a la deriva a ver cuándo me van a dar el papel para yo poder salirme. No, si te quieres salir por las vías normales. Si no, pues desafortunadamente tendrás que utilizar lo que llaman hoy día las trochas. Entonces, que aparte de que es otra hemorragia de dinero que tienes que pagar, es un peligro por el cual que tienes que pasar, porque tú no sabes realmente con quiénes estás tratando para que te lleven y te atraviesen por Colombia. Tú sabes que a propósito de ese comentario que hace Sigma, es curioso, conversando con personas que están por todo el mundo, por supuesto, personas que están aquí en Alemania, personas que están en España, personas que están en los Estados Unidos, personas que están en Portugal, tienen un sueño o tenemos un sueño recurrente, una pesadilla recurrente. Soñamos que regresamos a Venezuela y que no nos dejan salir de vuelta. Y parece una cosa insólita. O sea, yo todavía le doy la vuelta, pero creo que tenemos todos los venezolanos que estamos en el exilio ahora en ese inconsciente colectivo, ¿no? Ese miedo, ese temor que es real, lo que tú estás diciendo. O sea, uno se puede llegar, puedes tener tu pasaporte estadounidense, alemán, español, portugués, pero la salida es improbable, es poco segura, es incierta. Muy bien sabemos que todo eso es manipulado. Todo eso es una forma para ellos obtener dinero y sacar lo máximo que puedan. Entonces, es terrible, es una gran frustración, como es la frustración de que pierdas tu ser más querido y que tú no puedas ir físicamente a darle el adiós. Entonces, que tengas que dejar tus responsabilidades como hermana, como hija, a otras personas, porque tú no puedes estar allí por el gobierno, por el régimen que está mermado de corrupción. Sí, porque además hay otros casos. Ustedes hablan de la gente, o hemos venido hablando de la gente que tiene su documento para viajar, pero también son muchos los venezolanos por el mundo a los que después que salieron les ponen cada vez una traba nueva para tener un pasaporte.
Para Mi tener caso, un el de mi pasaporte. hijo. Ujú. Entonces nosotros vivimos en Estados Unidos y ni siquiera tenemos pasaporte. Y el SAI me insiste en que mi hijo, que tiene casi 10 años en Estados Unidos, no ha salido nunca del país. Exacto. Entonces, sí, es un negocio porque entonces están los gestores que te quieren cobrar miles de dólares por darte un documento que además tú no tienes ninguna garantía de que sea un documento Exacto. formal y no una imitación china, por decirlo como es, de los chinos, como echamos No, varilla en y además, Venezuela, ¿no? y además de ello, sabemos que esa gran cantidad de dinero que te cobran por sacarte el pasaporte es por una cadena de que ellos tienen que andar pagando. Claro, claro, sí, Y sí, sí. entonces, si tú te das cuenta, en realidad el pasaporte no te cuesta nada en condiciones normales. No debería costarte. No debería costar. Pero ¿qué? Tenemos que sacarle a los que vienen del extranjero, a los que están en el extranjero, esa cantidad de dinero. ¿Y cómo hay que hacerlo? Bueno, tenemos que asegurarnos que por lo menos no se salgan. Entonces, hay muchas personas, yo conozco de primera mano, personas que deciden, bueno, yo voy para Venezuela y los admiro notablemente, los admiro porque deciden irse por las trochas. Y para algunos será más fácil, para otros no tanto, pero de todas maneras es un riesgo. Es un peligro. Es un riesgo y también es mucho dinero que se emplea. Ima, mira, una pregunta. ¿Y cómo hiciste tú para entre los tacos al pastor y la Mi sopa favorito. de cabeza? ¿Ah? Mis favoritos. Ok, entre los tacos al pastor, los huevos rancheros, la sopa de cabeza de vaca y las hamburguesas, los hot dogs, las parrilladas del 4 de julio, mantenerte siempre cerca de una arepa, soñar con un tequeño, hacer hallacas en diciembre. Bueno, eso fue como una travesía, porque hace 30 años en los Estados Unidos no se conseguía la harina como se consigue ahora. Ahora tú puedes ir a Ralph o puedes ir a casi a cualquier supermercado latino y encuentras la harina pan. Inclusive encuentras la harina precocida para hacer las cachapas, ¿no? Sin embargo, cuando alguien venía, me decía, ¿y qué te llevo, Ima? Harina pan, cocosete, un bolero, se me cayó la cédula, pedía esas cosas. Entonces la harina pan era como un regalo que hacíamos arepa una vez al mes y a los muchachos les encantan, pero han de saber que las arepas mías son nada a como las hace el negro. El negro las hace así como estilo arepanito, esas chiquiticas, friticas. A los muchachos les fascinaba. Y las rellenábamos de queso. Encontramos un seudónimo del queso salado de nosotros en un mercado mexicano y las hacíamos. Cuando venía Navidad, entonces, como ya yo sabía que no íbamos a encontrar harina así tan fácilmente, yo como que durante el año las iba guardando para cuando viniera Navidad, hacíamos las hallacas. Y sí, yo trataba de hacer la línea de trabajo. Uno limpiaba la hoja, Gabriel cortaba la tira para amarrarla, y yo hacía el guiso. Y Frida tenía una amiga, tiene una amiga todavía, que se venía con nosotros. Y entonces yo le explicaba porque llegaban y la veían, las hallacas, y la confundían con los tamales oaxaqueños. Entonces yo me preparé así como un speech para explicarle la diferencia entre el delicioso tamal oaxaqueño y mis únicas hallacas. Y cuéntanos cuál es esa diferencia, porque yo no la conozco. Bueno, el tamal oaxaqueño está hecho con una masa que se llama mistamal. Y entonces ellos preparan, hay unos que preparan un guiso, hay otros que no lo preparan, pero la diferencia en sí es la masa de ellos, que es muy distinta a la masa de nosotros, que es de harina de maíz precocido.
Entonces, el de ellos es muy distinto y se amasa todo casi junto. Parece como un bollo. Algunos parecen como un bollo. Parecen como un bollo. Y entonces, y la mayoría de las veces son como de puerco. Y entonces los envuelven en la consabida hoja de plátano. Mira, se me olvidó que el término puerco en criollo es cochino, son de cochino. En cochino, ciertamente. O cerdo, cerdo. Ajá, no, pero nosotros en Venezuela no decimos que cerdo, es cochino. No, pero de repente hay gente que no es de Venezuela que es bueno, verdad. es cochino, que es cochino. Bueno, entonces vamos a aprender. Puerco, cochino y cerdo es lo mismo. Es lo mismo, son sinónimos. Entonces... Mira, espérate, porque es que además ya nos estamos terminando, ya nos quedan nada más 3 minutos. Yo pero les dije no hemos comenzado ni se siquiera. Se va volando. Yo quiero que tú me digas cuál es el secreto para haberte mantenido tan venezolana durante estos 30 años. Estar con Venezuela, estar pendiente de Venezuela y pasarle esas noticias y esas ideas a mis hijos y a todas las personas que yo conozco que soy de Venezuela. ¿Y qué pasa con Venezuela? Y yo decía, esta gente no tiene idea qué es Venezuela, porque de repente me decían Venecia, y yo casi que pegaba un brinco. Y allá en los Estados Unidos no me veían qué tipo, de dónde era yo. Y entonces, es que yo soy de Venezuela. Es porque de repente me hablaban en árabe. Y yo me veía, yo no tengo fisonomía así de que parezca árabe, pero bueno, de alguna forma lo debo parecer porque muchas veces me ocurrió. Y siempre hablaba de mi país, hablo de mi país y transmito lo que somos. Y yo siempre he pensado de que nosotros somos una representación genuina de lo que es nuestro bello país. Entonces, por eso nos tenemos que portar bien. Tenemos que decir y transmitir lo bello que es Venezuela. Yo se lo he transmitido a mis hijos, se lo he transmitido a las personas que no conocen Venezuela, que Venezuela es mucho más que petróleo, que Venezuela es mucho más que las mujeres hermosas, sí, mujeres hermosas, muchas coronas, pero es mucho más que eso, y es mucho más que nuestro Salto Ángel. Porque cuando hablamos de Venezuela, esas son las 3 características que la gente conoce de Venezuela, mas no conoce de otras cosas. Entonces, hay que hacer un esfuerzo de transmitir lo que verdaderamente somos nosotros. Y entonces... Sí. ¿Sí? Eso es una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido, me ha llamado la atención, porque no se tiene más en cuenta. Es que eso que tú dices, que Venezuela es mucho más que mujeres, mucho más que petróleo, mucho más que belleza natural. Venezuela es solidaridad y Venezuela es hospitalidad, porque Venezuela sirvió de sede para muchas nacionalidades después de las guerras mundiales. Y Venezuela es el resultado de la emigración, así como lo fueron también los Estados Unidos. Venezuela está formada por árabes, por chinos, por japoneses, por coreanos, por chilenos, por colombianos, por peruanos. O sea, Venezuela es el resultado de la hospitalidad y de los brazos abiertos. Y parece mentira, pero en muchos de esos países no se tiene claro, incluso de alemanes, porque tenemos nuestra colonia alemana. Sí. Y parece mentira que eso no se tenga tan presente. A mí algunas veces me preguntan, ¿y dónde queda Venezuela? ¿Qué es Venezuela? Y Venezuela es eso, Venezuela ha sido solidaridad, Venezuela ha sido una de recepción de toda la migración mundial después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es Venezuela. Y tú tienes razón, pues tenemos que exaltar eso y ponerlo cada vez, decirlo, gritarlo cada vez más. Sobre todo porque Venezuela, sí. Venezuela es cariño, es meritocracia, Venezuela es calidez, es simpatía, es pana si hay, o sea, son muchos conceptos de humanidad, de lo que es ser humano. Pero si hay algo que yo quiero resaltar, a pesar de la crisis que estamos teniendo, de los venezolanos saliendo por
todas las necesidades que se están pasando en el país. Que gracias a esa migración, Venezuela hoy en día es mucho más conocida. Nuestra deliciosa arepa ya la conocen. Aunque yo muero por una empanada de queso, porque no me salen las empanadas. Entonces, cada vez que yo escucho a alguien que dice, oh, es que fulanita hace empanadas, vamos a comprar empanada de queso. Bueno, siempre pregunto, ¿qué tipo de queso? Ok, sí, esas son mis empanadas. Y tenemos que agradecer en ese aspecto que gracias a que han salido tantos venezolanos, se conoce mucho más de nuestro hermoso país. Se conoce mucho más de nuestra hermosa gastronomía, porque la gente no lo sabía. Tenemos mucho más que arepas y empanadas. Tenemos carne en vara, tenemos el chivo en coco. Golfeados. Los golfeados, sí. Y la lista es larga. Entonces, todas esas cosas debemos cultivarlas, igual que nuestra cultura. Que sepan que nosotros también tenemos nuestros propios bailes, que vienen de antaño. Y entonces, vamos, donde haya un evento cultural, vamos a presentarlo. Vamos conjuntamente con la música. Tenemos una música muy variada y muy, muy alegre. Sí. Nos queda un minuto. ¿Tienes una última pregunta que hacerle a Ima, Dante? Por esta vez, porque seguiremos conversando. Estoy fascinado. ¿Estás fascinado? Bueno, a mí me gustaría decir algo que es para los que estamos afuera y para los que estamos adentro. Que siempre tengamos en cuenta que nosotros mismos somos la representación de nuestro país. Entonces, que debemos llevar muy en alto y con mucho orgullo lo que somos. Entonces, es muy posible que mucha gente no sepa qué es Venezuela, dónde está Venezuela. Y es nuestra tarea hacerles conocer lo que somos y lo que valemos. Y lo debemos hacer respetuosamente y con muchísimo amor. Aplauso de pie. No hay más nada que decir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente. Bueno, Ima, muchas gracias. Muchas gracias. Para nosotros no solamente es un placer conversar contigo hoy, sino un placer hacerte partícipe de Metamorfosis como una de las personas que nos ha apoyado desde el día 1. Y siempre lo seguiré haciendo. Bueno, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. La semana próxima estaremos de nuevo aquí en Metamorfosis Forzada. Chao. Chao. Los quiero. Chao, gracias. Hasta la próxima.